Quien nos va a deleitar entonces en esta etapa final de nuestro encuentro nacional es Juan Maragall. Él es especialista de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos hablará de los retos y desafíos del directivo docente en un mundo de transformación. Desde el BID, Juan ha promovido el apoyo y crecimiento a establecimientos educativos o universidades del país mediante capacitaciones de lectoescritura y liderazgo para rectores con el acompañamiento de la subdirección de proyectos de la sede principal y en alianza con facultades de educación de diferentes universidades. Juan ha sido secretario educador, secretario de educación, cursó estudios de educación, mención ciencias pedagógicas en la Universidad Católica Andrés Bello y en las áreas de psicología social, gerencia educativa e informática educativa. Ha sido profesor en Universidad Metropolitana, Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Central de las áreas de gerencia de proyectos educativos, metodología de la investigación, administración educativa y metodología educativa y didáctica. Fue director fundador del Colegio Integral El Ávila, gerente fundador del proyecto Escuelas de Excelencia e implementó la Escuela de Directores y jornadas de actualización pedagógica con atención y acompañamiento a más de 11.000 docentes. No solo es lo que dice este listado de logros que tiene Juan, compartiendo con él, me doy cuenta que es un educador consumado. Miren, desde los 25 años ya estaba fundando escuelas y trabajando por la niñez y la juventud. O sea que él sabe de qué es lo que nos va a hablar y yo sé que cuando lo escuchen se van a sentir contagiados a dar ese paso realmente de cambio que necesitamos a partir de todo lo que hemos tratado desde el día de ayer. Bienvenido, Juan, a este nuestro Encuentro Nacional de Educación Privada. Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación al padre Osvaldo. Uno de estos eventos, además de aprender, se lleva siempre nuevas amistades y nuevos colegas. Ha sido un placer conocerle hoy. No conozco a los directivos de este colegio, pero bueno, reciban un saludo especial al equipo directivo del colegio que nos aloja. Y muchísimas gracias también a los organizadores por esta invitación que me honra. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los retos. Voy a hablar más de los retos que de las respuestas a esos retos, porque las respuestas no las tenemos. Pero los retos son muy importantes identificarlos. Como el padre Osvaldo le contaba un poco, yo he dedicado toda mi vida al mundo de las escuelas. Yo considero un hombre de escuelas. Desde que tenía 25 años me tocó asumir la dirección de unas escuelas que fundamos en sectores muy populares. 10, 12 años después me tocó fundar un colegio que hoy en día es considerado uno de los mejores colegios en la ciudad de Caracas y estuve también ahí 12 años trabajando entre niños, adolescentes, padres, digamos, ese es mi mundo. Y después de la nada me agarraron por aquí, me jalaron, me llevaron a ser secretario de Educación del Estado Miranda, que es el estado que aloja a la ciudad de Caracas. Y allí estuve 9 años con un poco más de 700 escuelas, 150.000 estudiantes y más de 15.000 maestros, además en condiciones políticas, como ustedes se imaginarán, muy adversas, porque nosotros éramos el gobierno de oposición a Chávez en aquel momento. Y traté de acompañar la vida de las escuelas desde la Secretaría de Educación. Y cuando terminé mi gestión a finales del año 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo me invitó a acompañarlos y ahora estoy aquí en Colombia desde hace un poco más de un año buscando mecanismos para acompañar a Colombia en la mejora de sus escuelas. Es decir, lo que voy a compartir con ustedes son reflexiones realmente sobre las escuelas y la vida escolar.
Vamos a ver si logro. Sí, lo logré. Quiero primero hacer una afirmación que va a sustentar buena parte de las reflexiones. Yo creo que el tiempo no se ha iniciado de manera que lo inicien, para yo regularme. El que está aquí en el monitor, o le tendré que dar yo. Esta afirmación de que el futuro de un país se parece al presente de sus escuelas, yo quisiera que sustentara en buena parte la reflexión. Voy a dar algunos argumentos, pero quisiera que, entiendo que aquí sí le pido que levanten la mano los que forman parte del equipo directivo de alguna escuela. ¿Quiénes son? Ok, exacto, allá arriba. Yo quisiera que tuvieran como una claridad que cada uno de ustedes tiene bajo su responsabilidad un pedacito del futuro de Colombia. ¿Okay? No es algo imaginario, en la práctica realmente ustedes tienen en sus manos un pedazo del futuro de Colombia porque ustedes conducen, orientan, dirigen una escuela, un colegio. Y eso tiene mucha trascendencia. Esto es un evento que quiere hablar del futuro. Lo primero que quería recordar es que en las escuelas se construye el futuro. Además se construye de una forma muy particular que quería mostrar con este esquema. Aló. 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 Esta es la visión de los sociólogos de lo que es la función de la escuela. Vamos a empezar por el problema. Porque hablo de pobreza, porque el gran reto que tenemos en nuestros países latinoamericanos es ayudar a que todos superemos la pobreza y todos tengamos un mínimo nivel de calidad de vida. Y la pobreza se mueve en un círculo. Tú naces pobre, generalmente, como eres pobre, tienes acceso a baja calidad de educación y a baja calidad en los servicios de salud o alimentación temprana. Eso te conduce a que tienes unas habilidades, digamos, pobres, o tienes pocas habilidades y capacidades, y cuando te vas a incorporar a la vida productiva, vas a fundar familia, quieres desarrollar tu proyecto personal de vida, resulta que tienes un empleo precario que te genera muy bajos ingresos y te quedas en el círculo de la pobreza. Esa es la historia o la vida de millones de latinoamericanos. Y la superación de esa pobreza empieza porque una persona pobre va a una escuela que le da alta calidad en su educación. Ese es el primer paso. Tú naces pobre, naces en un hogar con privaciones, con carencias, pero vas a una escuela que te da capacidades, te da habilidades. Y tú con esas capacidades y habilidades, tú puedes entonces tener un empleo o un emprendimiento exitoso. Cuando tienes un emprendimiento exitoso, tú tienes un nivel adquisitivo que te permite una independencia económica y rompes con el círculo de la pobreza. Entonces, si nosotros queremos que el futuro de Colombia sea un futuro donde la pobreza desaparezca, hay una cuota de responsabilidad en nosotros quienes trabajamos en las escuelas. Nosotros los rectores de escuelas somos muy responsables del futuro de todos los colombianos. Claro, no somos los únicos, porque nosotros podemos hacer el trabajo de la escuela, pero si la persona después no encuentra empleo o no puede emprender, no sale de la pobreza. Pero eso es un problema que se lo dejamos al ministro de Hacienda y a los encargados del desarrollo económico del país, que tienen que tomar otras decisiones. Lo importante en este caso es que el primer escalón nos corresponde a nosotros. ¿Por qué presento este gráfico? Porque mi experiencia de rector de escuela es que lo más importante en el trabajo de un rector es saber hacia dónde va, hacia dónde ver. Después puede venir la creatividad o puede venir, digamos, las ideas de cómo llegar a donde quiero ir, pero para mí es muy importante saber hacia dónde ver. Yo lo asocio con los deportes. A mí me gustan mucho los deportes. Si ustedes juegan béisbol,
tu entrenador te dice cuando vayas a batear no le quites la vista a la pelota. Se supone que tú deberías ver la pelota hasta que el bate la golpea. Si juegas fútbol, el entrenador te dice no veas la pelota, tienes que ver a tus compañeros, tienes que ver los espacios libres, tienes que ocupar los espacios, tienes que ver a lugares distintos dependiendo del deporte que estés jugando. Si eres montañista y estás escalando y te dicen ¿qué haces cuando te gritan piedra? Todo el mundo dice, bueno, te tapas la cabeza. No, tienes que buscar a ver la piedra para ver por dónde viene y poderte quitar del camino. Entonces, dependiendo de la actividad que estás realizando, tienes que saber hacia dónde ver. Presento este gráfico porque nosotros, los rectores de escuela, tenemos que saber hacia dónde ver. Y tenemos que ver nuestra responsabilidad que tenemos en la superación de la pobreza. Es un primer punto de partida que quería sustentar con el tema del futuro y las escuelas. Lo segundo es un gráfico que dudé un poco en presentarlo porque tiene a veces como demasiada información, pero aquí se sintetiza los distintos ámbitos donde se logra que la escuela haga su trabajo, es decir, que la escuela tenga calidad. Primero, la escuela está determinada por la familia y los alumnos. Hay alumnos con habilidades, capacidades innatas o alumnos que viven o forman parte de un hogar que tiene unas características determinadas. Eso influye mucho en el resultado educativo. Pero cuando ese alumno va a la escuela, se encuentra con una escuela donde hay un directivo, donde hay unos docentes con unas capacidades, con una estructura organizativa determinada, con claridad o no en los fines y propósitos de la escuela, con una cantidad de recursos y unas relaciones con la comunidad, y ese alumno termina en un aula con un maestro que tiene unas habilidades pedagógicas, tiene unos conocimientos, unas capacidades de manejo del grupo, y esa escuela habita en un ecosistema, en un sistema educativo, un sistema escolar que tiene unas características. En casi todos esos ámbitos nosotros podemos tomar acciones o decisiones para que nuestra escuela logre su resultado. Yo lo que quería hacer como mucho énfasis es en esta flecha. Lo que trae el alumno y lo que le da a la escuela o el sistema escolar. Nosotros tenemos que buscar la manera de que si el niño viene de un hogar pobre, se supone entonces que viene de una familia con carencias, una familia con poca capacidad de acompañamiento, quizás con poca disciplina para el estudio, poca disciplina para proponerse y alcanzar metas, yo tengo que lograr los objetivos independientemente de la familia de la cual provenga el alumno. Y lo digo, quizás es algo muy obvio, pero lo digo porque a mí me ha tocado en mi vida muchas veces hacer encuestas, investigando o indagando sobre cuáles son los principales problemas de distintas escuelas. Lo he hecho en escuelas particulares, lo he hecho de forma masiva. Y cuando tú le preguntas a un maestro cuáles son los principales problemas de tu escuela, además los problemas de comunicación con el directivo, normalmente lo que aparece entre las primeras 4 o 5 menciones se refiere a los padres, que los padres no colaboran, los padres no acompañan, los padres no participan, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me preocupa mucho cuando leo esas respuestas, porque los directores de escuela y los maestros tenemos que aprender que nuestra responsabilidad es que el niño supere a sus padres, lo que sea igual a sus padres. Si yo no puedo usar como excusa o como argumento que este niño no aprende a leer o este niño no resuelve problemas matemáticos o este niño no comprende la historia porque en su casa, Es decir, sin duda si la casa ayuda, es más fácil. Pero nosotros los educadores tenemos que saber hacer las cosas aunque la casa no ayude. Como me decía una subdirectora de escuela con quien trabajé muchos años, una persona queridísima, que ella me decía, Juan, a veces hay que imaginarse que estamos dirigiendo una escuela de niños huérfanos, como ejercicio. Ella dirigía la escuela de padres, es decir, pero ella le decía como ejercicio, es decir, porque tú no puedes transferirle la responsabilidad de la casa del fracaso de la escuela, porque la escuela está para que no seas igual a tu casa, sino seas mejor que tu casa. Por eso digo hacia dónde ver. Entonces, presento este gráfico básicamente para tener este cuidado y voy a desarrollar algunas ideas más adelante con esto. Por lo tanto, el éxito de una escuela haciendo su trabajo tiene que ver con un concepto apropiado del mundo económico, el concepto de valor agregado, que antes Jorge
lo llamaba creo que cadena de valor o cómo se agregaba valor en la presentación anterior, las escuelas también agregamos valor. Y aquí trato de ilustrar una escuela A y una escuela B con un desempeño distinto. La escuela B tiene un desempeño mayor que la escuela A, supongamos en la prueba saber, por decir algo. Pero ahí subyace el nivel socioeconómico de los alumnos. La escuela A recibe unos alumnos de una condición socioeconómica o sociocultural deprimida, con poco apoyo, con poco acompañamiento, les enseña, les agrega muchísimo valor, sin embargo puntúa en las evaluaciones por debajo de la escuela B, que recibe alumnos muy bien formados de su casa, aprenden almorzando, cenando con sus padres más que lo que aprenden a veces con los maestros, llegan a la escuela, las escuelas les agrega un poquito de valor, pero puntúan por encima de la otra escuela. Ahí hay una realidad subyacente, que la vamos a ver ahora en otros gráficos, que tenemos que estar siempre atentos. Yo tuve la dicha de trabajar en sectores populares, sectores muy pobres durante muchos años, y me pasé 10 años diciéndole a mis alumnos que tu futuro no está determinado por tu presente, tú puedes ser mucho mejor que tus padres. Y después me pasé 10, 12 años trabajando en una escuela de hijos de élites, digamos, empresariales de Caracas, y me pasé 12 años diciéndoles el éxito no se hereda. ¿Okay? Eso es una construcción y un logro personal. Es decir, uno tiene que entender, y creo que lo más importante era que cuando yo dirigía esta segunda escuela, nunca yo creía que porque mis alumnos fueran a las grandes universidades del mundo o fundaran en el futuro las mejores empresas, era gracias a que yo era un buen director. Es decir, yo estaba trabajando en unas condiciones muy favorables. Tenía alumnos que viajaban, que tenían recursos, que si alguno no aprendía a leer, en su casa su mamá se ocupaba de que aprendiera. Es decir, a veces hay como, disculpe que ponga este ejemplo tan millennial, pero hay una escena de la película Matrix que a mí me gusta mucho, que es el final de una de las películas, que a él el protagonista, uno de estos hombres que lo perseguían todo el tiempo, le dispara y él frena la bala en el aire y de pronto todo se convierte en números. Como que él dice, bueno, esto que estoy viendo no es la realidad es otra, la bala no existe. A veces en las escuelas esto es algo así, a veces tú crees que hay una escuela mejor que otra, pero si dejas que esa imagen se desaparezca, te consigues con unas realidades sociales muy distintas, con unos recursos muy distintos, y en el fondo la razón por la cual una escuela puntúa mejor que otra es muy distinta a la aparente. Por eso son tan difíciles de entender los rankings de escuelas, ¿ok? Yo no voy a decir que soy anti-ranking, pero casi. Es decir, los rankings pueden ayudar, pero en la práctica confunden más que ayudan, porque la gente cree que una escuela es mejor que otra, y a veces una escuela lo que tiene es mejores familias o mejores alumnos, y eso hace que el trabajo sea un poco más fácil que los que trabajan en condiciones más adversas. Entonces creo que esto es un reto que tienen los directivos que tener siempre muy presente, no importa qué tipo de escuela estés dirigiendo, pues tienes que tener una conciencia. Si trabajas en una escuela A, tienes que agregarle mucho más valor a esos alumnos para que superen a los de la escuela B. Y si trabajas en la escuela B, no te puedes dormir en los laureles, tienes que agregarle todo el valor que puedas a esos alumnos. Es decir, hay que tener como una percepción profunda de esas realidades. Ahora quiero compartir con ustedes un gráfico que me encontré, que publicó el equipo de PISA de la OCDE hace muchos años, que para mí fue muy útil encontrármelo, porque estamos en un evento de educación privada y a veces hay una polémica sobre si son mejores las escuelas públicas o son mejores las escuelas privadas, ¿no? Y este gráfico luce un poco complejo, pero no es tan complejo como se ve. Ya vamos a explicarlo. Tenemos un listado de países. ¿Okay? Olvídense de estos colores que no son útiles en este momento, pero es la distribución de escuela público-privada en esos países. Tenemos un listado de países y lo interesante de este gráfico es lo que está aquí. Aquí nos dice que arriba Luxemburgo, las escuelas públicas en sus evaluaciones en las pruebas PISA puntúan
como 30 puntos promedio por encima de las privadas. Es decir, en Luxemburgo las escuelas públicas son mejores que las privadas. Lo dice el gráfico. En Brasil, las escuelas públicas puntúan 100 puntos menos que las privadas en promedio. O sea, en Brasil pareciera que las escuelas públicas son peores que las privadas. No sé si me acompañan hasta aquí en este gráfico. ¿Sí? Ahora, esto es comparando los promedios, sin ver el nivel socioeconómico de los alumnos. ¿Qué pasa si yo comparo los promedios de alumnos de mismo nivel socioeconómico en esas escuelas? Es decir, si voy a Luxemburgo y busco un alumno de un nivel socioeconómico que esté en público y lo comparo con un alumno del mismo nivel socioeconómico que esté en privado. Y hago lo mismo en Brasil. Comparo alumnos del mismo nivel socioeconómico. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, vamos a empezar por Brasil. En Brasil ya la diferencia no es de 100, sino la diferencia es como de 40, si comparas el mismo nivel socioeconómico. El promedio mundial, lo tenemos aquí, más bien nos indica que son un poco mejores las públicas que las privadas. Y si ven Colombia, en Colombia no hay diferencia entre escuelas públicas y privadas si se controla el nivel socioeconómico. Entonces, mi idea no es abrir un debate sobre cuál es mejor o peor, sino entender que se puede hacer un buen trabajo o un mal trabajo en el espacio público o en el espacio privado. Yo tuve la fortuna, yo trabajé casi toda mi vida en el sector privado, en escuelas privadas, y la segunda parte de mi carrera la hice en el sector público, y la verdad es que en los dos espacios se puede hacer un buen trabajo o en los dos espacios se puede hacer un mal trabajo. No eres bueno ni malo por ser privado, no eres bueno ni malo por ser público. O sea, eso es otra cosa que quería como recordar hoy en esta reflexión sobre los retos. No podemos utilizar el hecho de que trabajemos en un sector o en otro como excusa o justificación de que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. O sea, hay que hacerlo bien, no importa el espacio donde estés trabajando, y lo más importante es que puedes hacerlo bien en cualquier espacio en el que estés trabajando. Ahora voy a ver algunos desafíos latinoamericanos, después vamos a hablar de algunos colombianos. Lo primero es que en Latinoamérica tenemos severas dificultades en desempeño académico. Si tú ordenas los países que participan en las pruebas PISA, ¿okay? Las figuritas que están en colores son los países latinoamericanos y estamos en la cola. Es decir, todos estos países están por delante de Latinoamérica en su desempeño académico. Entonces tenemos que tener una conciencia clara de que todavía estamos muy lejos de alcanzar ni siquiera los promedios. Ahora lo vamos a ver en otra gráfica. O sea, tenemos que lograr mucho más en lo académico de lo que estamos logrando, pero muchísimo más. Inclusive los investigadores que trabajan en el tema a mí me generan un poco de angustia, porque ya hay tantos años evaluando escuelas que podemos saber más o menos si una diferencia es de 15 o 20 puntos en PISA, cuántos años tomaría superar esos puntos, digamos, ¿no? Y cuando tú calculas los años que necesitan algunos países latinoamericanos para llegar al promedio, son cifras que angustian. Hay países que necesitan 60, 70, 120 años de trabajo para alcanzar el promedio mundial, para que se hagan una idea de lo lejos que estamos de un nivel medio de desempeño. Entonces, yo siempre le digo a los rectores, oye, tenemos que tener conciencia de que tenemos que aspirar a mucho más, ¿ok? Y aquí voy a hacer un paréntesis sobre las expectativas y las aspiraciones. Estudiaba yo en mis tiempos universitarios, hace muchísimos años, un experimento sobre, y cuando veíamos algo de psicología social, un experimento sobre las expectativas.
Y eran unos experimentos que además eran muy inmorales, que hacían en los años 70, porque cuando empezaron a hacer los test de inteligencia con Stanford y Binet, empezaron a aplicarlos en las escuelas para quién era más inteligente y menos inteligente, e hicieron el siguiente experimento. Pusieron en las secciones A los alumnos más inteligentes y en las secciones B a los alumnos menos inteligentes cuando inició el año escolar. Cuando terminó el año escolar, efectivamente los alumnos de la sección A rindieron mejor que los de la sección B. Lo duro del experimento es que cuando se habían aplicado las pruebas, en realidad usaron los resultados para distribuir con inteligencias equivalentes tanto en la A como en la B. Los maestros de la A creían que sus alumnos eran buenos y los docentes de la sección A creían que sus alumnos eran buenos y los docentes de la sección B creían que sus alumnos no eran inteligentes. Y eso determinó el resultado de todo el año. Un tema de expectativa. Entonces, yo muestro esto porque nosotros tenemos que tener altas expectativas. Nosotros tenemos que esperar mucho más de nuestros alumnos. No podemos conformarnos porque estamos muy rezagados con respecto al resto del mundo. En la fila anaranjada es el promedio. Fíjense cómo estamos nosotros por debajo del promedio, en este caso son pruebas en ciencia. Y en el gráfico de la derecha es una distribución de los alumnos que tienen los niveles más altos o más bajos en esas pruebas. La cantidad de alumnos que estén en rojo es la cantidad de alumnos que están en niveles deficientes. Por ejemplo, fíjense, República Dominicana lo deficiente que está. Pero Colombia también tiene una cantidad de alumnos en los niveles más bajos. ¿Okay? No podemos conformarnos con tener algunos azules, porque esos azules van a las grandes universidades, tienen éxito, llevan el nombre del país en alto y uno se siente muy orgulloso de lo que ellos hicieron. Pero el reto es que no tengamos rojos, no que tengamos algunos buenos azules. Es decir, tenemos que tratar de que se alcance un alto nivel de desempeño en casi toda la población. Fíjense el promedio mundial, nada más el 20% está en los niveles más bajos. ¿Okay? Fíjense lo que pasa en Latinoamérica con los más bajos desempeños. Ya esto no es un tema de calidad, sino aquí empezamos a tocar algunos temas de equidad. Esto es las tasas de finalización de secundaria en Latinoamérica comparando a distintos estratos sociales, al 20% más pobre y al 20% más rico. Entonces, cuando ves diferencias entre lo verde y lo azul, significa que si eres más pobre tienes menos probabilidades de terminar secundaria. Eso es una señal de inequidad que muchos países del mundo han resuelto. O sea, muchos países del mundo donde graduarte o no graduarte no depende tanto de tu condición económica, depende de otras variables, pero no está determinado por tu condición económica. Ese es uno de los grandes retos que tenemos en la escuela. Y tenemos el reto, yo diría que desde dos perspectivas. Uno, tenemos que trabajar para incrementar la tasa de culminación de secundaria de los más pobres. Pero además tenemos que explicarle al país que esto es un problema. Es decir, nuestros alumnos deberían entender este problema. O sea, una de las funciones de las escuelas es ayudar a sus alumnos a entender lo que es un reto de equidad. Ahora vamos a hablar más adelante de equidad. Miren estas dificultades que tenemos de equidad. El promedio de Colombia, el 32% de los alumnos en tercer grado no comprende lo que lee. Es un analfabeta funcional en tercer grado. 1 de cada 3 en Colombia. Ahora, si buscas eso en el quintil más alto, es decir, en el estrato social más alto, solo 1 de cada 10 no comprende lo que lee. Y probablemente tenga dificultades de aprendizaje. ¿Ok? Pero si te vas al quintil más bajo, los más pobres, 2 de cada 3 no comprenden lo que leen. Es decir, el tener una condición socioeconómica está determinando tu capacidad de comprender lo que lees. Eso es un problema que tenemos que resolver.
Aquí puedes ver la diferencia también entre rural y urbano. Ahí tenemos el promedio de lectura en 15 años. Mejora un poco, ¿ok? Pero es una mejora complicada de explicar, porque lo que pasa cuando tienes 15 años es que ya los más pobres no quedan en la escuela. Y el promedio te sube un poco porque te van quedando los que lograron llegar a los 15 años y se mantienen en la escuela. Y después tienes el problema de completar la secundaria, esta última. Más o menos la mitad de los colombianos puede terminar secundaria, pero si los busca entre los más pobres, ¿okay? El 70% no termina secundaria. Perdón, el 70%, porque es el 27% que la está terminando. Es decir, que tenemos una inequidad muy importante que atender. Y el año pasado nos pusimos a analizar cómo estaba evolucionando la brecha académica por estratos sociales. Como ustedes aquí en Colombia tienen esta política de identificar las residencias por estratos, uno puede ver un poco cómo está el comportamiento por estrato. Y nos preocupa muchísimo, ¿ok? Que el estrato 3 y 4 está rindiendo cada vez mejor y el estrato 1 y 2 está rindiendo cada vez menos. Es decir, la brecha, la diferencia se está abriendo. Es otra cosa que yo quería decir hoy a los rectores de las escuelas. La diferencia por estratos sociales en Colombia se está ampliando. No hemos logrado ni siquiera estabilizarla, se está ampliando. Entonces, yo sé que cuando hablamos de escuelas privadas hablamos de todo tipo de escuelas. El padre Osvaldo me recordaba esta mañana. A veces uno cree que la escuela privada nada más atiende a los sectores altos. La educación privada está probablemente la mayoría en los estratos más bajos. Entonces, tenemos que hacer grandes esfuerzos para que estas líneas se hagan paralelas y después se junten. Nosotros no podemos seguir viviendo, digamos, con el crecimiento de estas brechas. Y llegamos a esta diapositiva, que para mí quizás es la más importante que quiero compartir y reflexionar con ustedes de las que les he presentado. Porque cuando hablamos de los retos y los directivos y el futuro, ¿ok?, la mayoría de las personas piensan que veníamos a hablar sobre habilidades blandas, sobre habilidades transversales, sobre cómo adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas, y eso es cierto, pero nosotros tenemos que ver los dos componentes. Nosotros no podemos ver solamente el tema de la incertidumbre de las habilidades. Esto está muy bien explicado en un libro de Rebecca Winthrop, que es una investigadora del Brookings Institute, que tiene un libro que se llama Leapfrogging. Leapfrogging significa como salto de rana, digamos, ¿no? Y ella estudia un poco el tema de si algunos países, como los nuestros, que estamos a la cola, si hay condiciones para dar un salto, digamos, y acercarnos, digamos, a la punta, de alguna manera. El libro es interesantísimo. Y uno de los planteamientos que para mí es más importante que ella hace es cuando se habla del futuro y se habla de dar saltos al futuro, hay que tener muy presente que muchos países todavía tienen unas brechas de inequidad gigantes, ¿okay?, que no es suficiente con preparar para los trabajos del futuro, por aquello de que las habilidades del trabajo dentro de 10 o 15 años no sabemos cuáles son y no sabemos para qué preparar a las personas. Es cierto, hay un mundo de incertidumbre, pero nosotros no podemos pretender dar el salto sin resolver las brechas. Y eso a mí me suda un poquito las manos, me da un poco de ansiedad, porque hay países que ya resolvieron las brechas, o sea, no tienen inequidades sociales en el acceso y en los resultados de la educación y están pensando en cómo formar a sus alumnos para el futuro. Mientras que nosotros todavía no hemos resuelto el tema de las brechas y además tenemos que pensar en cómo prepararnos para el futuro. O sea, tenemos doble tarea. O sea, es muy importante tener las dos cosas presentes. Por eso yo les pido que no caigan en la tentación de olvidar lo importante que es comprender lo que se lee. Yo en lo personal dedico el 80% de mi tiempo a ayudar a escuelas, departamentos o países a que todos sus alumnos lean en tercer grado.
Porque si yo logro eso, después les enseño coding, después les enseño Canvas, después les enseño redes sociales, de ahí en adelante ellos pueden seguir, pero si no comprenden lo que leen en tercer grado, ya hay una brecha que no van a poder salvar y probablemente se expanda más la brecha. Entonces, hay que hacer las dos cosas. Hay que adaptarnos a prepararnos para la realidad del futuro, pero no podemos olvidar hacer nuestra tarea básica. Es decir, las páginas web se leen, WhatsApp se lee. Los que hacen los códigos o programan las aplicaciones, leen perfecto. Es más, leen en inglés, por eso se programa en inglés. Entonces, no descuidemos la importancia o la trascendencia de garantizar que el 100% de nuestros alumnos tienen que comprender lo que lee en tercer grado. Y eso no es culpa de la mamá, que es lo que quise decir al principio. Eso es responsabilidad de la escuela. Hablemos un poquito sobre las habilidades inciertas en el futuro. Y aquí les traigo un ejercicio. Bueno, vamos a hablar, bueno, creo que me salté un poco en la presentación, déjame venirme para acá. Yo les quiero proponer a ustedes, rectores, que para prepararse para el futuro o para que sus escuelas estén a la altura del futuro, se centren en dos cosas. Se centren en el aprendizaje y se centren en temas de inclusión y equidad. Yo creo que son los dos grandes retos que tienen nuestras escuelas hoy. ¿Okay? ¿Por qué digo lo del aprendizaje? Porque muchas veces los directores, los rectores de escuelas, y disculpe, diga esta palabra aquí, no me vayan a decir nada, pero los rectores nos escondemos detrás de los trabajos administrativos y descuidamos los trabajos pedagógicos, los trabajos de aprendizaje. Porque tengo que llevar un documento que me están pidiendo de la secretaría, porque tengo que completar tal sistema que no he terminado, y a veces los rectores, yo siento que usamos lo administrativo como excusa. Y yo creo que hay que decir, nuestro trabajo es pedagógico. Si tus niños de tercer grado no comprenden lo que leen, es tu responsabilidad. Tú tienes que hacer algo para garantizar que todos esos niños lean, es tu trabajo. A lo mejor tu trabajo es buscar una asesora pedagógica adecuada, o tu trabajo es hacer unas reuniones con maestros adecuados, o tu trabajo es hacer un plan de supervisión de las planificaciones y de la ejecución de las clases adecuado. Ahí puede haber todo el mundo, pero tu responsabilidad como rector es el aprendizaje. De hecho, todos los estudios a nivel mundial que se están haciendo sobre la calidad de los sistemas educativos, ¿ok? Para hacer un poquito de historia, y sí, estoy bien de tiempo. En los años 60 salieron varios informes en distintos países del mundo que básicamente decían lo que estamos hablando. Decían, miren, las escuelas no hacen la diferencia. Los pobres van a la escuela, siguen siendo pobres, los ricos van a la escuela, siguen siendo ricos. Inclusive se empezó a hablar de invertir menos en las escuelas e invertir más en el aparato productivo, porque si lo que saca a la persona de la pobreza es el aparato productivo y no el sistema escolar, vamos a invertir más en el aparato productivo. Esto eran discusiones de los años 60, discusiones serias. Y algunos investigadores empezaron a decir, ya va, yo conozco escuelas, porque las hemos investigado, que independientemente de la condición económica de sus alumnos, tienen buenos resultados. Y se empezó todo el movimiento mundial de escuelas eficaces. Y a identificar variables asociadas a por qué una escuela funciona mejor que otra y porque una escuela logra objetivos con sus alumnos independientemente de la condición social. Y ahí nació todo el trabajo de escuelas eficaces y todas las investigaciones asociadas a escuela y calidad. Y así terminamos el siglo XX. Cuando empezó este siglo, empezaron entonces a estudiar ya no porque una escuela es mejor que otra, sino porque el sistema educativo de un país es mejor que otro. ¿Y cuál creen ustedes que es la razón? ¿Por qué un país tiene un sistema educativo mejor que otro? Sus maestros. Es decir, la forma como esos países identifican a quienes van a ser maestros, la forma como los preparan, la forma como les diseñan su carrera, la forma como los compensan y la forma como los valoran socialmente.
Eso hace que el sistema educativo de Finlandia sea mejor que el de España, o el de Australia mejor que el de Colombia. La forma como esos países atienden a sus maestros. Y más recientemente, ya se está identificando que hay un segundo nivel que impacta la calidad de esos países, que son ustedes, son los directivos. O sea, el segundo factor que más determina la calidad de todo el sistema educativo de un país son sus rectores. Primero están los docentes y segundo están los rectores. Yo como soy rector digo que es al revés, que primero somos los rectores y después los docentes. Pero la investigación dice que los rectores somos claves. Entonces, hice toda esta historia para regresar a donde venía. Los estudios dicen, ¿qué hacen los buenos rectores? ¿Qué hacen los buenos rectores en los grandes sistemas educativos del mundo? Se ocupan del aprendizaje. Por eso di toda esta vuelta. Los grandes equipos directivos de las grandes escuelas del mundo se ocupan del aprendizaje. Esa es su principal responsabilidad y a eso dedican la mayor parte de su tiempo. ¿Cómo hago para que se logren todos los aprendizajes en mis alumnos? Entonces, eso es un primer punto. Y el segundo punto son los retos de inclusión y equidad que hemos venido dando alguna información sobre ello. Veamos algo de aprendizaje y me disculpan tantos gráficos y tantos números. El Banco Mundial publicó el año pasado un libro sobre aprendizaje interesantísimo que para mí solamente este gráfico vale todo el libro. No se tienen que leer el libro, con que entiendan este gráfico vale la pena. Aquí se quiere establecer relación entre dos cosas. Entre el Producto Interno Bruto de un país, es decir, su capacidad de producir, y su educación, pero comparándola de dos maneras distintas. Aquí se compara con la escolaridad, es decir, qué porcentaje de la población asiste a la escuela. Algunos países tienen 100% de escolaridad, otros 90%, otros 70%. Y lo que el gráfico nos dice es que no hay relación entre escolaridad y productividad. Si tú puedes tener 100% de escolaridad en un país, y eso puede no impactar su desarrollo económico. La escolaridad. Lo que sí encontraron es que hay relación entre las evaluaciones de desempeño y la productividad. Es decir, que el reto no es que el niño vaya a la escuela, el reto es que aprenda. El reto es que aprenda. Entonces, de poco nos sirve que nuestra escuela tenga clases todos los días, que ningún alumno falte ningún día, que ningún maestro falte ningún día, si no se aprende. ¿Ok? Básicamente eso es lo que nos quiere mostrar esto. Por eso insisto, nuestro énfasis tiene que ser en el aprendizaje. Tiene que preocuparnos, angustiarnos, ocuparnos el aprendizaje. Y aquí viene el problema del futuro. En un trabajo o en un informe que hizo el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos, revisando un poco toda la investigación mundial, ellos llegaron a la conclusión de que para prepararse para el siglo XXI había que preparar a los alumnos en tres componentes. Un componente de competencias cognitivas, que está arriba, un componente de competencias intrapersonales y un componente de competencias interpersonales. ¿Y por qué digo yo que esto es un problema para nosotros los rectores latinoamericanos? Porque los gráficos anteriores que veíamos, todos eran comparaciones de competencias cognitivas, en lenguaje, en matemáticas, en ciencia. Era la capacidad de manejar procesos cognitivos, conocer cosas, resolver creativamente problemas. Todas esas evaluaciones en donde nosotros estamos al final de la fila son de conocimiento. Y los países que están de primero en conocimiento ahorita están trabajando en mejorar las competencias interpersonales y mejorar las competencias intrapersonales. No sé si vemos un poco lo grande el reto que tenemos. Porque tenemos que, sin olvidarnos de que tenemos que enseñar a nuestros alumnos a pensar, a conocer, a resolver, a crear,
Además, tenemos que darle habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, tenemos que darle herramientas éticas, herramientas de autoconocimiento, o sea, tenemos que hacerlo todo. ¿Okay? Esos son los grandes retos que tenemos los rectores. Ahora voy a hacer unas reflexiones sobre inclusión, que el señor Isauro, que estaba hablando cuando yo llegué esta mañana, hizo algunas referencias con los temas de alumnos con necesidades especiales, pero quisiera que tuviésemos una noción de inclusión un poco más amplia. La inclusión, por supuesto, hace referencia a personas que tengan algún tipo de discapacidad, pero la inclusión y la equidad también tienen componentes culturales y también tienen componentes socioeconómicos. ¿Okay? Y aquí voy a presentar un gráfico que también me dudaba un poco de traerlo o no. Por lo siguiente, creo que todos lo tenemos claro, pero a veces es importante recordar algunas cosas muy básicas. ¿Cómo es el proceso de exclusión en la escuela? Tú tienes una comunidad de alumnos que quiere ingresar y al momento de admitirlos, las escuelas no suelen admitirlos a todos, ya excluyen a algunos. Y nosotros pintamos las caritas un poco diciendo que el que tiene la cara más blanca tiene más necesidades o más discapacidades o más desventajas o más carencias, y el que está más oscurito, más verde, tiene menos carencias, más capacidad. Entonces las escuelas tienden a excluir al momento del ingreso a algunos alumnos, bajo distintos argumentos. ¿Okay? Luego la escuela desarrolla su acción y durante su acción también pierde alumnos y se va un poco depurando. Aquí hay 3 caritas blancas, aquí ya no quedan caritas blancas. Y al final la escuela entrega una promoción de alumnos muy orgullosa, pero estamos excluyendo. Uno de los retos que tenemos los directivos es cómo evitamos que se cruce esa línea de exclusión. Esto es más fácil de decir que de hacer, pero cuando tienes un alumno disruptivo en aula, te está afectando el resto de los alumnos. El caso que ponían aquí en el coaching, los padres vienen a reclamar porque por culpa de uno se están afectando todo el salón y hay unas tensiones, digamos, muy fuertes que nos toca manejar a los rectores, muy fuertes. Pero el hecho de que esas tensiones existan no significa que nosotros no estamos obligados a resolver este problema. Estos son los retos de la educación del futuro, es un reto de inclusión. Nosotros tenemos que buscar la manera de que los alumnos que ingresen a la escuela van desapareciendo las caritas blancas o las más claritas porque los vamos preparando. Y egresan de la escuela sin haber perdido alumnos en el camino. Y aquí hay una trampa, porque muchos rectores decimos, yo soy responsable de mi escuela, ¿ok? Si ese alumno se tuvo que ir de aquí o tuvimos que sacarlo, él ya verá qué hace él, digamos, en qué escuela lo atiende. No podemos caer en esa trampa. Nosotros somos todos parte del sistema. Y lo que le decía yo a mis maestras, ustedes dicen que ustedes trabajan en la mejor escuela de la ciudad. Si la mejor escuela de la ciudad no puede atender a este alumno, ¿quién lo puede atender? Son discusiones difíciles. Se los digo con toda humildad. Yo perdí alumnos. Mientras yo era rector de escuela, yo perdí algunos alumnos. Y perdí algunas batallas con mis coordinadores académicos o con mis consejos de coordinadores o con la sociedad de padres y perdí algunos alumnos que tuvieron que irse. Pero siempre... Es más, en una época hasta pegaba los nombres de ellos detrás de la puerta mía como para llevar una cuenta de cuántos alumnos había perdido, porque mi meta era no perder ninguno. ¿Ok? Estoy diciendo que esto es más fácil de decir que hacer, pero lo que les quiero proponer es que la inclusión sea uno de los desafíos del futuro. O sea, a nosotros lo que nos va a exigir el futuro es que ningún alumno sea excluido. Y tenemos que modificar nuestras prácticas, crear nuevas metodologías, para que ningún alumno se nos quede o se nos pierda de la escuela. Y aquí voy a compartir, para mí es una lección de vida.
Ya no producto de las investigaciones, sino producto de haber habitado escuelas durante tantos años. En las escuelas existe un círculo que yo llamo de la responsabilidad. Y yo lo viví de manera personal. Hay un momento donde tú eres alumno y te das cuenta que aprender depende de ti y no de la maestra o no depende del profesor. Algunas personas nunca lo aprenden, algunas personas pasan por la vida, llegan a la universidad y creen que aprender depende del profesor. Pero algunos, más temprano, asumen la responsabilidad. Yo fui maestro de tercer grado y me di cuenta que mis alumnos aprendían si yo planificaba, si yo los escuchaba, si yo buscaba las lecturas adecuadas, si los motivaba. Entonces, entendí que aprender dependía de mí como maestro. Fui profesor también en secundaria, tuve esa experiencia y me tocó ocupar el puesto, y me di cuenta que mis niños de tercer grado aprendían a leer si yo ponía en tercer grado a la maestra adecuada, la apoyaba, la acompañaba, la formaba, le daba los materiales. Entonces, el aprender de tercer grado dependía del rector. Y yo tengo 4 hijos, 4 varones, por cierto. Y me di cuenta que como padre, mis hijos aprendían más si cuando llegaban a la casa yo me ocupaba de ellos. Y además aprendí que cada uno era distinto, etcétera, etcétera. Entonces, hay un círculo de responsabilidad. No importa cuál sea el rol en el que tú estés jugando en ese momento, si tú asumes tu responsabilidad de alumno, de maestro, de rector o de padre, el aprendizaje se logra, la calidad se alcanza. El problema es que ese círculo de responsabilidad se convierte en un círculo de culpabilidad muy fácil. El alumno dice, este profesor no me gusta, enseña mal. Yo no aprendo por culpa del profesor. El profesor dice, yo soy muy buen maestro, pero el curso el año pasado era bueno, este curso es muy malo. Estos alumnos que tengo, no. Y el rector dice, yo soy una buena rectora, soy un buen rector, pero con estos maestros que salen ahorita aquí de las universidades ya no son como los de antes, yo con estos maestros no puedo hacer bien mi trabajo. Y los padres dicen, mira, yo soy abogado, ingeniero, cafetalero, yo no soy maestro, yo mando a mi hijo para la escuela y si no aprende, eso es culpa de la escuela. Y ahí, círculo de culpabilidad. Los círculos hay que romperlos de alguna manera. Y yo siempre digo que el que tiene la responsabilidad de romperlo somos nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos personas más experimentadas de la escuela, nosotros somos la autoridad, nosotros somos profesionales del tema. Lo que sucede en las escuelas depende de las decisiones y orientaciones que tomemos nosotros. Nosotros nos decía Jorge hace unos minutos, hablando de su escuela, que decía, bueno, a veces los directores no dejan que las cosas pasen, etcétera, etcétera. Es decir, los directores somos determinantes de lo que pasa en las escuelas. Entonces, mi invitación es que asumamos la responsabilidad de estos retos, nosotros los rectores. No podemos echarle la culpa a nadie. ¿Okay? Y además es duro porque los rectores somos personas muy solitarias. Hoy estamos todos aquí sentados, pero en la práctica estamos solos en nuestras oficinas tomando decisiones de nuestra institución. Pero nos toca asumir la responsabilidad. Nos toca asumir la responsabilidad de ayudar a que cada quien asuma la suya. Porque yo he conocido muchas escuelas y les puedo decir algo. Tú puedes encontrar escuelas eficientes, deficientes, directores eficientes o incompetentes. Lo que es muy raro es encontrar una escuela deficiente que tenga un buen director, una buena rectora. Yo no me la he encontrado. O también es muy raro encontrar un director incompetente, ¿ok?, en una buena escuela. Eso es extraño. Si te lo encuentras, dale tiempo y lo vas a echar a perder. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una invitación, básicamente, a asumir nuestras responsabilidades de rectores, para que estemos a la altura de los retos que nos depara el futuro. Y quiero terminar por donde comencé. No olvidemos nunca que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en nuestras escuelas va a determinar el futuro de Colombia.
De verdad es así. O sea, no es una palabra bonita o una prosa. No, es que de verdad. O sea, hay un pedazo del futuro de Colombia que tú lo tienes en tus manos en tu escuela. Tú puedes tener a lo mejor una escuelita de 100 alumnos o una de 3.000 alumnos, como me decía el padre Osvaldo. ¿Eran 3 o 5.000? 5.000. Tú puedes tener bajo tu responsabilidad 5.000 alumnos o 100. No importa el tamaño, pero ese pedacito del futuro de Colombia está en tus manos. Muchas gracias.